Bueno, mi nombre es Matías Barra y esta es mi script para la prueba de SQL. Primero vamos a desarrollar los primeros tres requisitos. El primer requisito es crear una tabla, la cual se va a llamar películas y contendrá ID como primary key, la cual será con cual podremos diferenciar cada registro de la tabla. También aquí podemos ver que efectivamente se creó la tabla películas. Luego nos piden crear una tabla que es tag con ID de tag como primary key y el tag que va a ser como de qué tipo de película es, como un varchar 32. Creamos las tablas y aquí podemos ver que nuevamente tenemos la tabla ID, o sea, en la columna ID y tag en la tabla tag. Luego, para poder desarrollar el problema que sería que una película puede tener muchos tags y un tag puede tener o puede estar definido en varias películas, tenemos que crear una tabla intermedia para disolver este problema, la cual utilizamos ID película y ID tag, que en este momento lo estamos llamando. Pero ¿cómo lo vamos a crear? Utilizándola como una llave foránea. Entonces llamamos la ID de la película y la referenciamos acá como ID película. Lo mismo hacemos para ID tag. Llamamos el ID de tag y acá lo referenciamos como ID tag. Y luego, para que no haya ningún dato repetido, podemos poner como un primary key combinado, tanto ID película como ID tag. Si acá desarrollamos, vamos a ver que está todo bien y podemos seleccionar entonces todos los datos y nos mostrará que la tabla ha sido creada con ID de película referenciando las ID de las películas y ID tag referenciando a ID tag. Como requisito 2 tenemos que empezar a llenar cada tabla. Primero creamos las películas. Ahora podemos ver que las películas han sido rellenadas. Luego creamos los datos de tag. Aquí me faltó seleccionar el último, ahora sí. Y acá podemos ver que efectivamente se creó tag. Y ahora para poder relacionar estos dos debemos poner la relación dentro de películas tag. En este caso, la película 1 se trata de Inception, el cual tendrá tres tipos de tag. Tag 1, tag 2 y tag 5. El cual sería que Inception va a aparecer como sci-fi, como acción y como thriller. Y luego tenemos que 2 va a tener dos tags asociados. Este tag va a ser sci-fi y distopia. ¿Qué película estamos hablando? De Matrix. Entonces, ejecutamos y ahora podemos ver que la tabla intermedia tag también ha sido creada correctamente. Y el requisito número 3 es verificar si efectivamente todo funcionó como debería ser. Así que seleccionamos ID y nombre de las películas y contamos los ID tags de cada uno, el cual lo vamos a agregar a la tabla como total tag. Esto lo hacemos desde películas porque queremos saber cuántos tags tiene cada película. Y para agregar las películas que no tienen tag, lo hacemos a través de un left join. Así podemos agregar todas las películas aunque no tengan tag. Y hacemos la relación entre películas ID y películas, o sea, y películas tag y de película. Así podemos relacionar las dos tablas, tanto la tabla normal como la tabla intermedia. La agrupamos por ID y luego lo ordenamos por ID. Seleccionamos y podemos ver que Inception tiene 3 tags, Matrix tiene 2 tags, las demás películas no tienen ningún tag asociado. Bueno, ya seguiremos con el siguiente requisitos. Bueno, seguimos con los requisitos. El requisito número 4 nos pide hacer una tabla con nombre usuario, cual contendrá ID como primary key, nombre como un varchar de límite 100 de caracteres y edad como tipo de dato int. Ejecutamos y vemos que creamos la tabla. Podemos revisar aquí que efectivamente la tabla está correctamente creada con columnas ID, nombre y edad. Luego creamos la columna preguntas, la cual contendrá ID de preguntas como primary key,
pregunta como un varchar de 255 de límite de caracteres y una respuesta correcta con varchar de 100 límite de caracteres. Ejecutamos el comando y creamos la tabla. Podemos acá consultar que la tabla efectivamente fue creada correctamente a través de que tiene su columna ID, pregunta y respuesta correcta. Por último, creamos la tabla intermedia llamada respuesta, la cual contendrá un ID propia de respuesta como primary key, respuestas, la cual va a ser un varchar de 255 de límite de caracteres, usuario ID que va a ser un int y pregunta ID que va a ser un int. Ahora estos dos los vamos a poner aquí también como una clave foránea o un foreign key de usuario ID, la cual va a hacer referencia a usuarios ID. Y a también preguntas ID como una foreign key, la cual también va a hacer referencia a preguntas ID. Ejecutamos el comando y luego consultamos. Podemos ver que ahora nuestra tabla tiene ID, respuestas, usuario ID y preguntas ID. Ahora, como requisito 5 nos piden rellenar los datos, o sea, las tablas con datos. Así que primeramente vamos a rellenar la tabla de usuarios. Vemos que ya están dentro de los datos. Rellenamos la tabla pregunta. Vemos que efectivamente ya están listos los datos. Y por último, rellenamos las tablas respuesta. Y vemos que cada respuesta ya tiene un ID y está asociado a un usuario ID y una pregunta ID correspondiente. Ahora, como requisito 6, nos piden contar los números de respuestas de cada usuario. Así que seleccionamos de usuarios, que está acá, seleccionamos ID y el nombre, y también contamos todo como intentos correctos. Lo seleccionamos a través del from usuarios, que aquí está, lo tenemos como una U, haciendo referencia a usuarios. Luego creamos un join en donde las respuestas se van a llamar R y hacemos acá la relación de usuarios ID con la respuesta con ID de usuarios, mejor dicho. Luego también creamos otro join donde las preguntas, las cuales vamos a tener como Q, las relacionamos con las preguntas ID, lo relacionamos con preguntas ID. Pero esta pregunta ID es la que contiene la parte de las respuestas. Ahora hacemos una condición donde las respuestas tienen que ser igual que la respuesta correcta, dado que la respuesta en respuesta tiene que ser igual que la respuesta almacenada en la pregunta, que sería la respuesta correcta. Los agrupamos por usuarios ID y usuarios nombre y luego lo ordenamos por ID. Ejecutamos y podemos ver que Ana tiene una respuesta correcta, Bruno tiene una respuesta correcta y Carla tiene una respuesta correcta. Esto quiere decir que las otras dos respuestas eran incorrectas. Ahora, como requisito 7, nos piden que por cada pregunta en la tabla cuentan cuántos usuarios respondieron correctamente. Así que seleccionamos de la tabla preguntas, seleccionamos ID y también pregunta. Luego ponemos un call de C donde contamos los distintos casos donde error de respuesta, que sería la respuesta en R, y las respuestas correctas, o sea, sean iguales, donde eh, este usuario ID, y si eso se cumple, entonces terminamos el caso y lo ponemos como nulo, y lo guardamos como usuarios que acertaron. Y eso lo sacamos desde el from preguntas Q. Aquí estamos otorgando el nombre a preguntas. Luego hacemos un left join para poder tener todas las respuestas que hay en respuestas y lo relacionamos con las preguntas ID que sea igual
al ID que contiene preguntas. Lo agrupamos a través de las preguntas de ID y con la pregunta, que se contiene en pregunta, y lo ordenamos por ID. Ahora podemos ver cuáles fueron las respuestas correctas o los usuarios que acertaron en cada pregunta. Vemos que en las preguntas 1 y 2 son donde están las respuestas correctas y en las demás nadie tuvo respuestas correctas. El requisito 8 no lo supe hacer, así que nos saltaremos directamente al requisito 9, en donde nos piden que creemos una restricción que impide insertar usuarios menores de 18. Por lo tanto, alteramos la tabla usuario con alter table usuarios, le agregamos un nombre a esta condición, el cual se va a llamar SHK usuarios mayor de edad, y luego chequeamos que la edad sea mayor a 18. Aplicamos y luego podemos probarlo. Este es un usuario de edad 18. A ver, saquemos un dato de aquí. Por ejemplo, poner que sea 17, por ejemplo. Debería tirar error. Entonces, como podemos ver, este usuario no tiene más de 18, por lo tanto, no cumple la restricción. Bueno, ya en el último requisito nos piden poner una restricción en el que no se puede repetir el campo de email. Para eso, alteramos la tabla usuarios, le agregamos la columna email, luego la alteramos de nuevo, agregando la condición de que email debe ser único, y por último podemos probarlo insertando datos. Insertamos, por ejemplo, el dato de EVA, y aquí tenemos el dato duplicado del email, que debería dar error. Por lo tanto, ya se hizo la restricción en que el email no puede estar duplicado. Eso como mi prueba. Un gusto haber hecho el módulo. Muchas gracias.